Para ello solicito que se proyecte la imagen que envía por Secretaría General. Procedan, por favor, a proyectar la imagen. Gracias, Presidenta. En esta imagen, como ya lo había preguntado la compañera Esther Cuesta, este es un titular de un medio digital donde dice que usted se reunió con el señor Diego Ordóñez y el señor Iván Correa. En efecto, en la respuesta usted confirmó que el 16 de enero mantuvo esta reunión. La pregunta es, ¿por qué usted los recibió en su despacho cuando ya tenía conocimiento de una denuncia pública de corrupción que se hizo el día 9 de enero, en la cual se podría incluir a altos funcionarios de la presidencia? ¿No le parece a usted que podía existir un conflicto de intereses en aquello? Al respecto también usted, y voy a citar, dijo en su respuesta anterior que no está obligada a cumplir las cuestiones que les interesaba tanto al señor Ordóñez como al señor Correa. Quisiera, por favor, que pueda darnos un detalle de cuáles eran esas cuestiones que les interesaban a estos dos funcionarios y también que les cuente a las y los ecuatorianos más detalles al respecto de esa reunión que usted mantuvo el 16 de enero. En realidad no hay mucho que contar porque no duró más allá de 5 minutos, habrá sido, en los que ellos manifestaban la preocupación por quizá estas denuncias que estaban, y la respuesta de la fiscal general, como siempre, fue: vamos a investigar todo lo que tenga que ser. No creo que exista un conflicto de intereses, toda vez que en esa reunión no se ha tratado nada relacionado con detalle de los casos. La prueba está en que la fiscalía ha realizado sus acciones operativas de manera autónoma e independiente, sin contar con la anuencia o no de funcionario alguno, de entidad alguna. Gracias, Presidente. Procedo con mi segunda pregunta. Señora Fiscal, los primeros allanamientos en este caso fueron realizados el 20 de enero. ¿Por qué a usted a la Fiscalía le tomó 11 días en realizar estos allanamientos cuando en otros casos se ha hecho en tiempo récord, incluso 24 horas después de esta noticia de, digamos, actos de corrupción? Sí. Las decisiones que se toman depende de la información con la que se cuente en cada uno de los casos. Entonces, no es muy acertado, con mucho respeto, señora asambleísta, hacer comparaciones de un caso con otro caso, porque cada uno tiene su naturaleza, su gravedad. Hay que recabar información, hay que hacer seguimientos, hay que hacer vigilancias, hay que llegar a establecer lugares a los cuales se ha de ingresar y, por supuesto, hay que obtener las respectivas autorizaciones judiciales. Se está obteniendo, y a partir de la fecha que usted señala, que no la tengo con claridad, con precisión, usted sí la tiene, porque maneja la fiscal, otra fiscal de forma autónoma la investigación, toma las decisiones, se están analizando y se ha venido realizando otros actos de investigación que alimenten la misma. Entonces, no es muy saludable decir en un caso 24 horas, en otro caso 1 año, por ahí nos podrían decir en un caso le tomó 3 años investigar, pero depende de la connotación y cada uno de los casos. Al respecto de mi pregunta, quisiera insistir en ello, señora fiscal, porque usted dice que uno de los parámetros que se toma para el tema de allanamientos es la gravedad. Mi pregunta es, ¿a usted no le parece lo suficientemente grave la información que el medio digital La Posta nos informó a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas respecto de lo que podría estar sucediendo en las altas esferas del gobierno nacional? Usted me habla que una investigación puede tomar 3 años, en fin, digamos, distintos periodos en función de los casos, pero estamos hablando de actos urgentes. Son urgentes precisamente porque se necesita recabar información lo más pronto posible. De vuelta a mi pregunta, ¿no le parece este caso lo suficientemente grave como para haber hecho el primer allanamiento y no tardarse 11 días como lo hizo? Por supuesto que nos parecen importantes las noticias que ha entregado el medio, y por eso es que hemos iniciado nosotros la investigación. No se ha cerrado aún. Continuamos en este tema, recabando toda la información que se entrega. En una intervención anterior dimos cuenta de todas las actividades que se habían realizado y que no son pocas. Sí, se han realizado actos urgentes también en el caso Encuentro. Respecto precisamente de los actos urgentes, es público y es notorio que el cuñado del presidente, el señor Danilo Carrera, es una de las principales figuras en este caso. ¿Por qué entonces, cuando se allanaron a otras partes, no se lo hizo también con él? Para investigar a una persona no hace falta solo allanarle. Hay varias formas de investigación. Yo había referido también, aquí tenemos la información. 315 solicitudes de información, 14 impulsos fiscales, 51 señalamientos de versiones, de los cuales se han receptado 14, 7 autorizaciones judiciales, 12 allanamientos y 2 incautaciones. Se está realizando el análisis y no hace falta allanar a una persona para llegar a establecer la responsabilidad o no de su conducta. Para eso se está obteniendo la información a entidades, se han realizado allanamiento a entidades públicas. A entidades públicas que nos permitan establecer esta trama, cómo estaban operando al interior de esta administración o de la actual administración, y se tomará la decisión que corresponda y que no podría significar obligatoriamente un allanamiento, sino tomar las decisiones que correspondan. Específicamente con el actor Danilo Carrera, ¿cuáles son los actos urgentes que se han realizado durante la investigación? Está en investigación, por eso no puedo revelar todo lo que se está realizando y por tanto no puedo publicitar aún las acciones que la Fiscalía ha emprendido. Usted, como autoridad máxima de la Fiscalía, verificó con el fiscal de primer nivel el expediente de investigación y por qué este no realizó los allanamientos y demás actos urgentes que sí se hubieran solicitado ahora en la investigación archivada. ¿Se refiere a la investigación del fiscal de Manabí? Sí. No he revisado. Informé que el día de ayer
como conclusión del control jurídico es que se pudo acceder al expediente. Dos preguntas más, señora presidenta. Es conocido, según lo publicado por La Posta y también según lo que consta en la base de datos pública de la Superintendencia de Compañías, que los señores Cherres y Carrera se reunían en el edificio Sky Building, que también consta como domicilio de una serie de compañías de papel. La pregunta es, ¿por qué este no ha sido allanado dentro de la investigación? Entiendo que usted dice que hay innumerables actos urgentes y una serie de acciones que se toman en el proceso, pero a mí me parecería obvio que si este edificio es digamos, un espacio importante en la investigación, se realice algún acto urgente específico con este edificio. No puedo revelar la información que se viene manejando o las actuaciones que realizará la Fiscalía a fin de no poner en riesgo, porque imagínese lo que significa, señora asambleísta, con todo el respeto, que en este momento la Fiscal General indique que va a realizar un allanamiento a Sky Blue, que usted refirió. ¿Qué van a hacer las personas? Se van a poner a buen recaudo, van a tratar de guardar cualquier evidencia, pero también usted hace una reflexión importante, que son empresas de papel. Si son empresas de papel significa que solamente se registra la dirección, pero que no tiene existencia ese lugar. Lo que habría que hacer es una verificación, que de hecho no puedo decirle públicamente todo lo que nosotros estamos haciendo para llegar a establecer que efectivamente se trata de una empresa de papel. Espero, señora fiscal, que sus respuestas, sus silencios sean por precautelar la información y no porque no lo esté haciendo. Con esta pregunta cierro, señora presidenta. Usted, como Fiscalía, ha solicitado el movimiento migratorio de los señores Carrera, Cherres y Jica y demás involucrados. ¿Usted tiene conocimiento de si siguen o no en el país? Esa sería información que forma parte de las diligencias de la investigación previa. Y no es que no quiero revelar porque yo no quiero violar la ley, no quiero cometer delito. Por eso no indico mis actuaciones. Gracias, señora presidenta. Quisiera comenzar explicándonos a todos los ecuatorianos, al país, ¿quién es Dritan Jica, el albanés? ¿Esa es su pregunta? No conozco quién es el señor Dritan Jica albanés. ¿Qué conocimiento tiene sobre la mafia albanesa aquí en el Ecuador? No tengo ningún conocimiento que pueda ser expuesto de manera pública en este tema. Si la Fiscalía General del Estado realiza varias investigaciones relacionadas con el crimen organizado y que se encuentran en investigación previa, si las personas a quienes usted se refiere o está relacionado con este tema, se debería realizar una investigación y que la misma es reservada. Y además, con una connotación adicional, los casos relacionados con crimen organizado, con narcotráfico, tienen un alto nivel de sensibilidad, cuya acción no puede ser expuesta de manera pública a menos que se proceda con una formulación de cargos y ahí sí podríamos conversar al detalle sobre sus inquietudes. Señora fiscal, hablamos sobre formulación de cargos. En este sentido, voy a darle un preámbulo para hacerle la pregunta. Uno de los gerentes de una de las empresas del señor Dritan Jica, el albanés, fue acusado y fue encarcelado porque había contaminado, entonces sí lo sabe porque me está diciendo que sí, de cierta manera, había contaminado un contenedor con droga. En este sentido, tengo aquí un reporte de la DGI que justamente nos comenta que ya hubo un seguimiento al señor, que ya se formularon cargos que obviamente tuvieron que haber pasado por usted, señora fiscal, y que llevó el caso el señor fiscal del Cantón Valencia, de la provincia de Los Ríos, el doctor Cristian Montoya Tello. Y lo archivó en el 2021. Señora fiscal, en este sentido, usted habla de formulación de cargos y que usted estaría informada dependiendo de la formulación de cargos. Entonces, eso quiere decir que usted sí sabe quién es el señor Dritan Jica albanés, porque usted me imagino que sabe sobre este caso. ¿Nos puede explicar? No, señora asambleísta, con mucho respeto, esas son conclusiones a las que usted llega. Vamos haciendo precisiones. Usted me habla sobre un caso que estaría o habría sido manejado por un fiscal en el Cantón Valencia. Esta información es nueva, un señor Cristian Montoya Tello. Con gusto voy a recabar la información, se solicitará la respectiva y se le puede informar, si es que usted me pide por escrito la información, antes de caer en imprecisiones o llegar a conclusiones que no tengan que ver con la realidad. Le haremos llegar, señora fiscal, pero en este sentido usted no tiene ninguna información sobre por qué le dejaron en libertad y por qué no le formularon cargos al señor, le voy a leer el nombre, Hidalgo Tuárez Pablo Adrián, con el número de cédula 050-433-5860, de nacionalidad ecuatoriana, que trabajaría con el señor Dritan Jica. Bueno, vamos a requerir la información del fiscal de la causa para poder conocer al detalle. Gracias, señora fiscal. La última pregunta, señora fiscal. ¿Cuántos informes existen sobre las conexiones de la mafia albanesa con el gobierno del encuentro? ¿Informes en qué sentido? ¿Forman parte de la investigación previa que estamos en el caso Encuentro o a qué se refiere usted? Que fueron filtradas y que son parte también de la indagación previa. Ok, vamos haciendo precisiones. La información que circula a través de redes sociales y de medios forma parte de la investigación distinta al caso Encuentro.
Esa investigación es la que fue archivada y en la que constaría alguna información relacionada con este tema. En el otro caso, que se encuentra abierto, existen varios informes, existe información que no puedo revelar ni decir hasta el momento en que se llegue a una formulación de cargos. Pero la he escuchado detenidamente lo que ha manifestado la señora fiscal general del Estado y me gustaría saber precisamente cuál fue el criterio jurídico por la cual archivaron dicha investigación de León de Troya con el argumento que no existían elementos de convicción. A ver, de la resolución que consta en la base de la función judicial, se establece que el fiscal solicita el 25 de enero del 2022 el archivo de la investigación por cuanto el hecho investigado no constituye delito de conformidad con el artículo 585 y 586 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Así consta en la resolución. Sí, claro, yo entiendo que de pronto no se configura en un delito, pero ¿cuáles fueron las razones para que esos informes que se han recabado y que han sido de información pública, él haya considerado de que no son relevantes para configurarse en una instrucción fiscal? ¿Cuáles son los parámetros que el fiscal eligió para decir que no hay elementos de convicción? Los parámetros que debe haber indicado el fiscal se basan en la presentación de los informes policiales en los cuales les dan cuenta de que no existirían actividades relacionadas con el narcotráfico. Ahora bien, señora asambleísta, recordemos cuál es la estrategia que ha optado ahora la Fiscalía General del Estado, que es la reapertura de la investigación de considerar así pertinente el fiscal que será asignado a la misma. Y con base a un elemento importante, existe información o comunicaciones que no fueron valoradas en su momento por el fiscal, toda vez que llegaron después, cuando ya estuvo archivada la causa. Otra pregunta, señora fiscal, me gustaría que usted sepa responder de acuerdo a su criterio jurídico, ¿no? En días anteriores, la superintendenta de bancos refirió que el señor Danilo Carrera, que está siendo investigado por un tema de narcotráfico, que fue involucrado dentro de ese informe de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, pero que este señor Danilo Carrera es principal accionista del Banco de Guayaquil. Y aparte de eso, es parte del directorio. Considerando también que el señor Hernán Luque fue accionista, fue gerente del Banco de Guayaquil. ¿Usted cree que se podría configurar en un informe vinculante para abrir una investigación por lavado de activos y hacer una investigación que usted solicite, pues en este caso, a la Contraloría General del Estado, una auditoría por el tema de lavado de activos al Banco de Guayaquil, por el tema de que estas personas vinculadas en temas de narcotráfico, presuntamente, ¿no? Puedan estar operando dentro del Banco de Guayaquil con ese dinero del narcotráfico, presuntamente? No puedo emitir un criterio jurídico si no tengo los elementos para analizarlos con base en algún informe específico. Sin embargo, de forma general, le puedo indicar a usted, señora asambleísta, que todos los informes de las autoridades de control que llegan a la Fiscalía tienen la obligación de iniciar investigación.